Durante la época del Porfiriato, la ciudad de San Luis Potosí recibió cambios importantes. Se instaló el ferrocarril, el telégrafo, la economía aumentó y con ello también se instalaron nuevas construcciones. Entre las que fueron el Teatro de la Paz, el Palacio Martí, ahora Museo Nacional de la Máscara. Durante esa época, también se realizó la Penitenciaría, edificio que ahora se ubica en la llamada Calzada de Guadalupe. Construcción de la época porfirista que data del siglo XIX. Edificio de cantera rosa que abarca 4 hectáreas, de estilo ecléctico. Funcionó por más de 100 años como penitenciaría. El recinto dio un giro importante en los últimos años. Aquel edificio que albergaba criminales actualmente es un centro de recreación artística y cultural para la población potosina, y desde el año 2008 es nombrado Centro de las Artes de San Luis Potosí. Centenario. El nombre de Centenario se le da debido a la conmemoración de los 100 años de la Revolución Mexicana. Vamos a conocer más de este recinto histórico llamado Centro de las Artes de San Luis Potosí Centenario. Durante la época del Porfiriato, la ciudad de San Luis Potosí tuvo un gran avance en su arquitectura. Con ello, algunos terrenos eran designados como cárcel. Son ocupados por nuevas construcciones. Con la aparición del ferrocarril y las nuevas tecnologías, la ciudad comienza un crecimiento económico y social. Con ello llega la idea de construir un recinto que funcione específicamente como cárcel. Nos encontramos en un bello recinto en San Luis Potosí que data del siglo XIX. Este recinto, conocido actualmente como la antigua penitenciaría del estado de San Luis Potosí, tuvo una larga historia. Una vez que se obtiene la independencia de México en el año de 1821, empezó un largo proceso de fortalecimiento y creación de nuevas instituciones que dieran una nueva identidad al país y al estado de San Luis Potosí, es decir, una vocación más mexicana y nacional. Todo este proceso se vio, digamos, más dinamizado alrededor del año 1824, cuando se hace la publicación y divulgación de lo que fue la primera Constitución potosina del estado de San Luis Potosí, y en donde en esa Constitución se señala específicamente que debe haber 3 poderes, entre los que se señala el Poder Judicial. Para las personas que delinquían, no existían todavía lugares adecuados en donde se pudieran resguardar. Entonces se utilizaba lo que se denominaba antes la Casa de las Recogidas, por ejemplo, en donde ahí se recluían todas estas personas que habían cometido o delinquido. Se empieza a tratar de implementar nuevas formas de tratar a la persona que delinque, y entonces se ve la necesidad de empezar a separar y a identificar espacios no solamente para los que delinquen más adecuados, sino separar mujeres, separar a los menores de edad y también a los que habían a lo mejor cometido algún hecho más, digamos, violento. Durante el año 1883 se comienza a buscar un lugar apropiado para la construcción de la nueva penitenciaría. El edificio quedaría dividido en 3 partes. Es así como alrededor del año 1884 se presenta por el Poder Judicial las primeras propuestas al Poder Ejecutivo y Legislativo para poder impulsar la construcción de un lugar muchísimo más adecuado que respondiera a todas estas necesidades, tanto del tratamiento de los diferentes sectores sociales que pues podían ser sujetos de una pena o de un encierro. Y bueno, pues se echa a andar esta gestión de este proyecto. ¿Quién estaba en ese momento? Bueno, en ese momento el gobierno estaba dirigido por Carlos Díez Gutiérrez, y él es quien impulsa desde ese año este primer proyecto de creación de un espacio especializado. De tal manera que entonces se trata de buscar nuevos modelos de lugares de reclusión en otros países, y se decide traer a México el modelo panóptico. En virtud de que este proyecto de panóptico era pues muy costoso, por decirlo así, para esta época,
tarda muchos años en consolidarse y hay varias etapas en este proyecto de construcción. Entonces se inicia en 1884, pero para poder solventar esta obra es necesario pedir prestado hacia afuera, a otros lugares, a otros países, pues este dinero se pedía tanto para solventar los sueldos de los empleados que participaban en esta administración de justicia, como para impulsar definitivamente obras entre las que estaba formada la penitenciaría, el Teatro de la Paz. Sin embargo, pues este proceso fue largo y la primera inauguración de la primera fase de lo que es actualmente la penitenciaría fue en el año 1900 y ya se declara, digamos, el finiquito de su construcción de ese primer proyecto, aunque no se completó, para el año de 1905. Fueron trasladados algunos reos, quienes apoyaron a la construcción de la penitenciaría, la cual estaba compuesta por el espacio enfocado al Poder Judicial de San Luis Potosí y 2 prisiones, una para hombres y otra para mujeres. El primer proyecto de la penitenciaría lo que involucraba o incluía, lo que se quería hacer era la búsqueda de un tratamiento más científico de las personas que delinquían, de tal manera que se buscó tanto primero una mayor vigilancia a través de este panóptico, es decir, que hay un centro y después diferentes áreas donde se puede observar desde cualquier punto a las personas que están recluidas, así como la separación de niños, por ejemplo, con adultos o adolescentes que delinquían con adultos o mujeres con hombres. Porque en ese momento las formas de rehabilitación de la persona involucraban que trabajaran diferentes aspectos relacionados con su género. Las paredes de la expenitenciaría guarda grandes sucesos de miles de personas que habitaron sus celdas. Entre ellas están algunos personajes representativos de la historia de México. Aquí se decidió que fue un museo porque estuvieron personajes importantes. Hay la celda donde estuvo Francisco I. Madero, apresado cuando Porfirio Díaz pierde la elección con Francisco I. Madero, manda a apresarlo. Y pues la leyenda histórica es que aquí estuvo algunos días y de aquí sale a los Estados Unidos, en donde promulga el Plan de San Luis para llamar a la revolución del año 1910, y por eso históricamente aquí se le dice que es la cuna de la revolución, también la cuna de estas celdas donde estuvo Francisco Madero. Ya en tiempo contemporáneo hubo personajes como el doctor Salvador Nava, que también estuvo en el área de detención primaria, que está al frente de esta misma cujía, la principal, la del eje central. Fue considerada una de las construcciones más modernas de la época por su diseño penitenciario, arquitectura emblemática con grandes muros y sus pasillos infinitos. Este edificio es uno de los edificios emblemáticos de la ciudad, sin duda no solo por su dimensión, sino por su ubicación dentro del contexto histórico del centro importante de San Luis. Se ubica, para la gente que no es de San Luis Potosí, sobre la calzada de Guadalupe. Es un edificio que tiene en su fachada unas 2 torres y un acceso principal al centro de esas 2 torres. Es un edificio de cantera, lo que le dicen cantera rosa o cantera gris. Esta cárcel fue hecha ex professo, no es una cárcel habilitada en un edificio previo, sino que el diseño de origen busca insertar ideas nuevas para entonces de disciplina, de adaptación social, y está diseñada en esa conceptualización como un edificio que tuviera esas funciones bien determinadas: la función de encierro para los presos, el control disciplinario de los mismos y bueno, la adaptación social que podía darse en algunas áreas determinadas como talleres o escuelas.
Este edificio se construye con proyecto desarrollado por el arquitecto Suárez Fiallo. Se presentó el proyecto alrededor de 1880, para comenzar su construcción en 1884 con un aspecto de fortaleza medieval. Que toma elementos conceptuales de la prisión de Nueva York, de la prisión de Buenos Aires. Y quizá también, si lo vemos en una investigación más profunda de las penitenciarías antiguas, hay mucha similitud de esta cárcel con el proyecto de Filadelfia, de la cárcel estatal de Filadelfia, que construye el arquitecto Havilland, sobre todo en cuanto a la fachada y la distribución de las cruces o de las crujillas. El vulgo dice que es una copia de Lecumberri, de la cárcel que está en la Ciudad de México, y no es verdad. De hecho, se construyen simultáneamente. Lecumberri se comienza a construir en 1883 y esta cárcel se empieza a construir en 1884, 3 o 4 meses después. Entonces había un proyecto ya para ambas, parecido en cuanto al uso del panóptico. ¿Qué es el panóptico? El panóptico es el diseño que hay, si uno ve en planta este edificio, hay una estrella de volúmenes cruzados que es central y es la parte central del conjunto. Ese panóptico quiere decir que desde cada punto de esa estrella hay una observación visual total, hay un control visual total. Por eso se dice que es una vista total. Es una vista para disciplinar, para controlar y para generar pues esa reacción en el recluso de que está siendo vigilado, de que está siendo controlado, sin necesidad de estar recluido en un calabozo o en una mazmorra como en tiempos pasados se utilizaba. La cárcel es un edificio que se adhiere a una corriente estilística internacional de diseño. El modelo arquitectónico facilita la vigilancia de las celdas desde un punto central. En el exterior, vemos su fachada complementada por 2 torres. La fachada actual es una fachada que se terminó en principios del siglo XX y es producto de otro diseño, de la intervención de otro ingeniero que diseñó especialmente la fachada, que es el ingeniero Gustavo Alemán. Él diseña una fachada toscana, que es decir, una arquitectura medievalista, influencia europea, en donde hay almenas, donde hay remates, donde hay pequeñas troneras, entonces y una circulación interna helicoidal. Entra uno de ese vestíbulo a un patio. En su momento fue un patio arbolado, hoy es un patio llano, sin vegetación, pero ese patio tenía una distribución en torno de los juzgados, las áreas de juzgados. Hay incluso una sala de juicios que se ve los testimonios de los juicios orales, cuando en México todavía había juicios orales, que es una plataforma y una sección donde el público estaba, ¿no? Después de ese patio de juzgados tenemos un espacio de transición. Esta área que estamos ahorita forma parte de ese espacio de transición a manera de vestíbulo, y pasando esta área de transición llegaríamos al primer bloque de crujillas, que hoy es el Museo de Sitio, que es el eje central, donde podemos ver algunos de los elementos originales que conserva este edificio. Y ese vestíbulo y esa crujía central nos lleva al panóptico, que es un patio centralizado donde concurren a manera de radios todas las crujías y tienen una torre central de control y de distribución espacial arquitectónica. En los patios, el formar una estrella forma negativos constructivos. Estos negativos constructivos se desarrollaron como jardines o como áreas de convivencia de los presos. También se equipó en otra etapa un área de comedor que está al final, donde hoy es un teatro polivalente, y hay otra área donde es el área de viveros, que era un área de un taller. En la explanada principal se encontraba una fuente en donde se reunían los visitantes. En el siglo XIX, la arquitectura mostraba un estilo francés de la época. Esta cárcel duró más de 100 años como tal, entonces se fueron construyendo agregados que se quitaron, que se fueron demoliendo porque eran precisamente agregados con una arquitectura diferente a la original, pero el resto del conjunto tiene elementos arquitectónicos muy acordes a la arquitectura decimonónica de San Luis Potosí, es decir, ventanas de forma rectangular, enmarcamientos de piedra, tiene algunos elementos como rodapiés. En 1998 que se deja y que entramos como parte del Instituto Nacional de Antropología a dictaminar sobre el edificio, lo encontramos todavía amoblado, todavía con archivos, todavía con camas, con todos los enseres que había, y pues anecdóticamente pudimos haber encontrado unos lugares de fondas, lugares donde comían los presos, lugares donde vendían
pues tabaco, refrescos, etcétera. Entonces había toda una comunidad aquí en donde los presos convivían entre ellos y convivían con sus familiares cuando había visitas. Arquitectónicamente se respetaron la mayoría de esos lugares. La cárcel operó por más de 100 años, hasta que en 1999 fue cerrada, debido a la sobrepoblación recluida. En las celdas llegaron a habitar hasta 12 personas o más. Nos encontramos en lo que es el vestigio de las celdas originales. Aquí podemos ver que hay un piso de barro, que es un barro cuadrado, asentado nada más sobre un friegue apisonado de tierra, y los muros son aplanados. En las crónicas sobre las celdas dice que son encalados, que están todos encalados, es de color blanco. Y vemos pues algunos elementos que son pues la ventana, que todas son iguales, hay una estandarización de las ventanas y tienen barrotes de fierro. Se pensaba en que hubiera una ventilación directa y algunos detalles en los muros, sobre todo para desagües, limpiar las celdas y poder desaguar el agua sucia. Aquí se encuentra todavía vestigios de alguna segunda etapa de pintura donde se ve un rodapié pintado y con 2 tonos de color. La celda testigo es una habitación de 4 por 2.5 metros. El reclusorio llegó a tener 1.200 reos cuando su capacidad era para 500 personas. Con el crecimiento de la ciudad, la antigua penitenciaría quedó ubicada en los límites del centro histórico de San Luis Potosí. Este acercamiento a la ciudad representaba un peligro para los habitantes. Esa fue otra de las razones por la cual el recinto dejó de funcionar como cárcel. Y en el año de 1998, la penitenciaría deja de ser como tal un recinto de reclusorio y el edificio queda abandonado. Se trasladan al penal de La Pila los presos y el edificio se queda tal cual por varios años. En ese entonces, pues como propiedad estatal, el uso no estaba definido, lo que hacía que fuera una oportunidad para propuestas. Y ya formalmente se empieza a trabajar en el año 2000, a partir del año 2000, con un equipo en el que participan de forma interdisciplinaria varias instancias, el Colegio San Luis, el Gobierno del Estado y el INA. En ese momento me toca participar a nombre del Colegio de San Luis como parte del programa de historia y pues hay diferentes reuniones y se crean y se establecen unos primeros programas de trabajo conjunto tanto para la rehabilitación del espacio como también el programa académico. Se establecieron, por ejemplo, la idea de ya tener algunos talleres que tenían relación con la danza, la escultura, la pintura y la música. El recinto dio un giro de 180 grados y después de ser un inmueble de reclusión, se convierte en un lugar de esparcimiento y cultura. Para poder lograr esto, se hizo una convocatoria para elegir el proyecto adecuado. Se hizo un proceso que estuvo guiado por los criterios primero de conservación del edificio. El edificio pues legalmente es un monumento histórico, de acuerdo a la Ley Federal de Monumentos de México, porque está construido antes en el siglo XIX, mejor dicho, y tiene características tipológicas que lo ubican con un valor relevante. Entonces, además de ser un monumento individualmente, forma parte de un contexto histórico muy importante para la ciudad de San Luis Potosí, que conforma varios edificios, el Santuario de Guadalupe, que está próximo, lo que es el cuartel militar, lo que era la escuela también militar, y toda la calzada de Guadalupe. En el año 2003 se genera un concurso de ideas nacionales para que se decidiera cómo se intervendría el edificio. Era un reto porque los arquitectos a los que se convoca son arquitectos sin una formación específica de restauradores o sin un trabajo propiamente de patrimonio cultural, y los proyectos en suma presentan un respeto al edificio. Hay un respeto estructural, hay un respeto conceptual. En este concurso hay un ganador que es el arquitecto Alejandro Sánchez de la Ciudad de México con su despacho,
Él propone un edificio que respeta en su mayoría el casco original, o sea, tanto sus zonas del patio de juzgados, el panóptico y otras áreas, pero sí propone algunas incrustaciones de arquitectura contemporánea que en su momento tendrían que ser evaluadas, y para esto hubo un largo proceso, 2003 a 2004, casi poco más de un año. Para el Instituto Nacional de Antropología e Historia es uno de los retos más importantes que hemos tenido a nivel nacional, porque es un edificio muy grande, son 30,000 metros cuadrados de terreno, y nunca a nivel nacional se había intervenido un edificio tan grande y tan bien conservado y con una estructura tan sólida. Y muchos de arquitectos vienen acá porque es un ejemplo de esa integración entre arquitectura nueva y arquitectura antigua. Es un diálogo muy interesante de épocas. Y también cómo se incorporan algunas actividades de carácter educativo en impulsar pues todo lo que era ya la conservación patrimonial, ¿verdad? Y el impulso de cómo conservar la memoria. Yo diría que este espacio es un elemento importantísimo para el desarrollo también de la historia pública, porque se vive, porque es interdisciplinario y porque todavía se encuentra en funcionamiento. La obra duró aproximadamente 3 años, fueron frentes de trabajo continuos, nunca se detuvo desde el año 2005 hasta el 2008 que se inauguró, tratando de respetar al máximo. Por ejemplo, en este pasillo que estamos hoy, que es el rondín de la muerte, que le decían, que está entre las dos murallas, aquí van un ducto que zonifica todas las instalaciones, van por este pasillo y se distribuyen con ramales hacia los interiores. Era en un principio también un área de convivencia planeada para estudiantes, porque en el caso de la restauración, los edificios antiguos siempre nos dan sorpresas. O sea, lo que uno ve no es necesariamente lo que interiormente tiene en sus muros, en sus techos, en sus pisos, sino que se va descubriendo muchas cosas al cabo de la obra. Por ejemplo, decisiones estructurales, había un análisis estructural muy complejo y bueno, cuando se decide integrar arquitectura nueva, pues también ensamblar esa arquitectura nueva sin que hubiera un deterioro a la arquitectura antigua. El último segmento que se adecuó y remodeló para ser museo es el espacio donde ahora encontramos el museo dedicado a la artista plástica Leonora Carrington, inaugurado en el 2018. Del Museo Carrington, que es una parte de este edificio y que es quizá la última parte que se intervino con mayor interés. Forma parte de lo que era la área de menores con sus mamás. Había incluso un jardín de niños, donde hoy es el Museo Carrington, que es una de las últimas partes que se restauró del conjunto. Es un conjunto muy grande y así como duró 20 años para su construcción, la restauración inicial duró 3 años, pero después quedó pendiente el Teatro Polivalente, que se desarrolla en el año 2012 y está al final, o sea, al final del panóptico, en la parte posterior del edificio, se encuentra ese Teatro Polivalente, que ahí sí es una mezcla también muy interesante de una estructura nueva, metálica, habilitada con tramoyas y con una altura suficiente para tener representaciones teatrales y ser una escuela de teatro. Esa zona era el comedor y había una panadería al final que también quedó ahí incrustada entre lo que son los servicios de ese Teatro Polivalente. No solo se rescató un edificio, sino se rescató una zona, se impactó en una zona. Y ahí está quizá la respuesta de lo que muchas veces se pregunta: ¿restaurar para qué? Un edificio como este, pues para que haya un beneficio social. El inmueble, que fue creado en la época del presidente Porfirio Díaz en el año 1884 como penitenciaría, hoy cuenta con más de 120 años de construcción y es catalogado como monumento histórico por el Instituto Nacional de Antropología e Historia. Fue inaugurado como Centro de las Artes de San Luis Potosí en el año 2008, un lugar dedicado a la educación artística multidisciplinario con 8 patios temáticos, un pasillo perimetral, un foro al aire libre, la Plaza Centenario, la Librería Educal y el Teatro Polivalente. Con casi 15 años de su reapertura, ahora alberga aulas dedicadas a clases magisteriales, conferencias, seminarios y residencias artísticas, entre otras actividades. Y hoy, el emblemático recinto del siglo XIX, también llamado Centro de las Artes de San Luis Potosí, Centenario, forma parte de las herencias del estado de San Luis Potosí.